Abra la Biblia en el segundo libro, en el libro de Éxodo. Voy a tener la palabra en el día de hoy en Éxodo capítulo 14. Allí vamos a tener el sermón en este día. Éxodo capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice la Biblia allí. Dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Vamos a hablar hoy en este pasaje. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Voy a leer. La Biblia dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pinairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá, los hijos de Israel, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto. El pueblo huía, y el corazón de Faraón y de su siervo se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿No nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cierra los ojos. Padre, te adoramos, bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la palabra del Señor aquí en este capítulo del libro de Éxodo. Tiene 31 versículos el capítulo. Lo he dividido en 3 partes. Ya leí la primera parte. Voy a hablar hoy de uno de los milagros más grandes que aparecen en las Escrituras. De uno de los milagros más poderosos que Dios ha realizado. El cruce del Mar Rojo. Es uno de los milagros. Hermano, en la Biblia hay muchos milagros grandes. Pero este milagro es tremendo. Por muchas razones que vamos a mirar hoy. Porque es grande el milagro donde Josué oró a Jehová
y sea el sol o la luna, pero lo que fue se paró. A su nombre. Sí. Y eso hubo un día, ese día como de 24 horas, que el sol no se ocultó. Ese es un gran milagro. Ese es un gran milagro. Ese es un gran milagro. Pero este es un milagro gigante. Es un milagro que está aquí en este libro con una razón. Y es estimular la fe nuestra. Los milagros no están en la Biblia simplemente para que nosotros sepamos la historia de ellos. Los milagros van mucho más allá. Sí, los milagros tienen una connotación histórica que es muy importante. Pero los milagros están escritos para que nosotros, con nuestra fe, pueda ir creciendo. Pueda ir creciendo. Dios sacó a Israel con mano poderosa de Egipto, que llevaba ya 400 años de esclavitud, y lo libertó. Pero Dios fue el que le seleccionó el camino que Israel iba a tomar para llegar a la tierra prometida. Había otro camino, pero Dios no quiso ese camino, porque Dios trabaja así, porque había otro camino más directo que ese camino, por la tierra de los filisteos. Pero Dios no quiso hacerlo, porque Dios, Él es sabio en todas las cosas que hace. Por eso nosotros al leer la Biblia debemos aprender, ¿sí?, que quien manda es Dios. Él nos guía por ahí. Es el camino más difícil, pero hay una diferencia. Es que el que los va guiando es Dios. Y eso es importante. Cuando Dios es el que nos guía, Él tiene el control de todas las cosas, aun cuando no parezca que estuviera controlado. Pero así es Dios de misterioso. Y lo llevó en dirección al Mar Rojo. Los israelitas van hacia la tierra prometida. Acampan, y Dios los pone a acampar allí frente al Mar Rojo. Ahora, a la derecha de ellos, montaña de roca, y a la izquierda, montaña rocosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Al frente, el Mar Rojo. Y de pronto al faraón se le mete la terquedad. Reflexiona, porque había dejado ir a los israelitas por la fuerza, porque Dios le mató a su hijo primogénito, y a la fuerza los había dejado ir. Y de pronto se le mete la terquedad, porque ese señor era terco. Dijo: hombre, ¿cómo hemos hecho esto nosotros? Que dejamos ir a los israelitas para que no nos sirvan. Vamos a perseguirlo. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a perseguirlo. Hermano, y emprendieron la persecución contra Israel. Cuando Israel se da cuenta, ahí viene el faraón con su ejército poderoso, porque Egipto era un imperio, y aunque Dios lo devastó, todavía tenía fuerza, porque tenía en pie lo que hacía poderoso los imperios, el ejército. Lo que hacía poderoso una nación era su ejército. Eso era lo que le daba el poder. Y tienen el ejército en pie. Y Faraón viene para encima. Cuando Faraón viene para encima, estos primeros 14 versículos nos muestran algo del pueblo de Dios. A su nombre. Nos muestran que el pueblo, a pesar de haber visto las plagas, cae en una crisis. A su nombre. Cayó en una crisis. ¿Cuántos alaban al Señor? Cayó en una crisis donde tiene pánico, y donde se queja, y donde empieza a murmurar contra el diseño de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando nosotros caemos en una crisis,
Esas son las actitudes que nos pueden pasar a nosotros cuando estamos en un proceso de maduración en el camino del Señor. Cuando uno está empezando en Dios y todavía puede llevar 2, 3 años, 4, qué sé yo, hasta 5, y le viene una crisis, lo primero que uno hace es quejarse. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Hasta murmura. Y voy a ver más claro, hasta peleamos con Dios. A su nombre, hermano. Hasta llegamos a querer por un momento que Dios nos tiene aborrecido. ¿Cuántos alaban al Señor? Como que yo no le caigo bien a Jehová. A su nombre. Porque todo lo que me está pasando es a mí. Y nada más a mí. ¿Cuánto les ha pasado así? A su nombre, hermano. Si Dios como que no me está viendo a mí. ¿Cuántos alaban? Bueno, yo también en ocasiones ya he madurado. Le decía al Señor, bueno, es que me aborrece será. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque estamos en el altar y uno no puede estar con cosas escondidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya ahora he madurado. A su nombre, hermano. Porque ya he madurado. Te hablo de cosas de vivencia que se viven en este camino. Pero las crisis las permite Dios. Porque Él pudo haber llevado al pueblo por un camino más fácil. A su nombre. Pero quien nos mete en la crisis o permite la crisis es Dios. ¿Qué es lo importante de esto? Saber que yo estoy en la crisis, pero que quien me va guiando es el Todopoderoso. Ahora, yo tengo que descartar que no sea que yo esté en la crisis por culpa mía. Porque hay gente que se mete en un tremendo problema. ¿Cuántos alaban? Y luego creen que Dios los metió. Dios no lo metió en ese problema. A su nombre. Jonás se lo comió un pez ahí. Pero Dios no lo metió ahí. ¿Cuántos alaban? Él se metió en ese problema. Porque cogió para donde Dios no lo había mandado. Porque no obedeció a Dios. Ahora, si tú estás haciendo las cosas bien, pero las cosas no te están saliendo bien, y tú estás en oración, y estás en ayuno, y estás tratando, y estás aceptando la guía de Dios, si las estás haciendo como Dios manda, pero estás en una crisis, estás bien aunque no parezca, porque ahí en la crisis Jehová está en medio de usted, al lado suyo y como usted. Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuántos alaban al Señor? Dios había permitido, hermano. Había permitido esa crisis. Dios lo había permitido. Era la voluntad de Dios que siguieran ese camino. Hay cosas que uno vive porque Dios las permite. El asunto es que Israel cae, aún viendo los milagros de Dios, en una queja y en una murmuración terrible. Por un momento tuvieron miedo. Y es lo que hacemos nosotros cuando no somos maduros en la fe. Por un momento nos asustamos, porque usted leyó allí. Y al momentico del susto, también clamaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que le pasa a uno. Pero luego murmuraron. Y luego se vienen contra el líder, contra Moisés. Y le dicen: hombre, ¿para qué fue que nos sacaste de allá? Nos hubieras dejado morir allá en Egipto. Era mejor que nos quedáramos de esclavos en Egipto. A su nombre, hermano. Eso es cuando no se entienden los propósitos que Dios tiene con uno. Eso es cuando uno cree, aprenda, que uno sabe más que Dios. Es cuando uno es sabio en su propia opinión. A su nombre. Por lo que tú estás pasando, hay muchas cosas que Dios permite que uno pase. Y ahí está Israel. A su nombre. Aparentemente no hay salida. Eso aparece. No hay salida ahí. Porque atrás el faraón, a la derecha roca,
A la izquierda montaña de roca. Y al frente lo más grande, el mar rojo. A su nombre. Es decir, en la crisis muchas veces parece que no hay remedio ni hay salida. Eso parece. Pero recuerde que el libro de Éxodo significa salida. ¿Cuántos alaban? Muchas veces humanamente no hay salida. A su nombre. Pero a veces nosotros también decimos: Señor, yo quiero ver los milagros tuyos. ¿Cuántos no quieren ver los milagros de Dios? Yo quiero tener experiencias contigo, Padre. Claro, para tener experiencia con Dios y para ver los milagros, Dios te va a llevar a crisis. Si no hay crisis, no hay milagro. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Eso lo permite Dios. ¿O no es así, hermano? Claro que sí. Pero hay algo. Este pueblo está atemorizado. Y voy a mostrarle, hermano, porque lo hemos leído aquí. Lo hemos leído aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando usted mira todo lo del mar rojo, todo el milagro, hay una parte que se desarrolla en el día, otra parte del milagro que se desarrolla en la noche, y el milagro completo ocurre rayando el alba y amaneciendo. Uno diría: ¿por qué es así? A su nombre. Hay momentos que en la crisis uno dice: Señor, yo ya estoy que no aguanto más. A su nombre. Y hasta uno dice: creo que yo llegué hasta aquí. De aquí no creo que me pueda parar. No creo que pueda seguir. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Y uno dice: ahora, Padre, aparece. Pero Dios no aparece. A su nombre. No aparece. ¿Qué no va a aparecer? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuánto le ha pasado así, hermano? A su nombre. ¿Cuánto lo bendice? Dios sabe hasta dónde usted y yo resistimos. Él lo sabe. ¿Cuántos alaban? Él sabe hasta dónde usted aguanta en medio de la crisis. Usted puede decir: no aguanto más. Y en muchas ocasiones dice: no aguanto más y no creo que vaya a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero viene el día del culto y le cae una incomodidad y una cosa. ¿Cuántos alaban? Y hacía a refunfuñones, pero usted se alista y se viene para el culto. ¿Cuántos alaban a Dios? Todavía ahí hay resistencia. Alabado es el nombre del Señor. Todavía hay aguante. Todavía se está aguantando. Entonces Dios todavía no aparece. Todavía hay resistencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Todavía hay resistencia. El pueblo está allí. Aparentemente, hermano, está allí. Y Dios sabe hasta dónde ellos pueden aguantar. Así que no hace el milagro inmediatamente. No, Dios no trabaja así. Lo va a hacer gradualmente. Se va a tomar parte del día y va a finalizar el milagro ya amaneciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, cuando uno está en una crisis, muchas veces llega el momento que ya no hay resistencia. Cuando no hay resistencia, el milagro está así, ahí ya. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Sí, cuando ya no hay resistencia, cuando uno dice, cuando Dios sabe que ya no hay fuerza. Cuando Dios sabe que ya no hay fuerza, que ya no hay aliento, que ya no hay nada para luchar, entonces aparece el Dios Todopoderoso. Si no nos mete por allí, no tuviéramos este milagro tan grande. El problema es que a veces en la crisis la fe se desgasta y ya ni creemos que Dios va a hacer algo, ni creemos que Dios va a aparecer. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero recuerde, Dios no aparece antes de tiempo ni después de tiempo. Dios aparece en el momento que usted más lo necesita. Dios aparece cuando nosotros
estamos necesitando. Y grave es esto, no lo va a hacer cuando usted quiera, pero lo va a hacer. Ni lo va a hacer cuando yo quiera, pero algo es seguro, Él lo hará. ¿Cuántos alaban? ¿Sí? Dios me dijo desde ayer, me dijo, predica de los milagros. Predica en el mar rojo. Predica de los milagros. Estoy seguro que aquí hay mucha gente que la fe la tiene por el suelo. A su nombre, hermano. O que está enfermo, o tiene un problema, o una crisis económica, y ya no cree en nada. Que se está hundiendo, que no puede. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero mira la palabra de Dios. A su nombre, hermano. Aunque humanamente no haya salida, hoy Dios le está diciendo a usted que habrá una salida del Todopoderoso. Una salida de Dios para la vida suya. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, hermano. Vamos a leer la palabra. Verso 15 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Oiga bien lo que viene ahora. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y de sus carros, y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y miró y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó la rueda de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Leyó conmigo? Lea ahora, antes de pasar allí, el verso 14. Léalo conmigo. Lea el verso 14 del capítulo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Un milagro es una intervención de Dios en el mundo natural. Dios actúa sobrenaturalmente. En un milagro Dios interviene en las leyes naturales. La ley natural era que ese mar corriera hacia su cauce. No era natural y nunca humanamente ese mar se iba a abrir para que pasaran los hijos de Israel. Así nada más. No. Un milagro es algo que Dios hace cuando no hay posibilidades humanas. Por eso se llama milagro.
Cuando ya no hay alternativas humanas, entonces aparecen los milagros de Dios. Si usted hoy está aquí, de pronto no vieron, porque la gente cuando está en crisis no viene ni a buscar milagros. ¿Cuántos alaban? Sí. Viene porque hay culto. ¿Sí me entiende? Viene porque le tocó. Es domingo y si no vengo, seguramente el pastor está con el chat después de la escuela, dándome porque yo no voy al culto. Me va a sentar, me va a leer que no hay que dejar de congregarse. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, hermano. ¿Qué es lo que usted necesita en su vida? Lo que quiera que sea, hoy Dios le está hablando. Le está diciendo que su milagro está hoy aquí en este lugar. Alabado es el nombre del Señor. Sea una sanidad, sea un problema, lo que sea, Dios le está hablando hoy. A su nombre. Dios le está hablando hoy. Así trabaja Dios. Le dijo: estar quieto y ver la salvación de Jehová. A su nombre. Le dijo a Moisés que se levanten y sigan. Fíjate bien cuando Dios te guía. Parecía que Dios no estaba ahí. Pero cuando los egipcios venían, la columna de fuego que alumbraba a Israel y el ángel de Dios se pasaron de la parte de atrás. 2 millones de israelitas iban. Así que eso era una fila inmensa. Se pasó atrás. Les alumbraba a Israel y era tiniebla para los egipcios. Hermano, nunca piense que por lo que usted está pasando Dios no lo está viendo. Dios lo está viendo y lo está oyendo y ve sus lágrimas y sus quejidos y sus gemidos. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ¿no ha leído usted el Salmo 30? Ojalá yo pueda encontrar el versículo que quiero, porque eso no está en... Yo no uso notas. Pero ojalá yo pueda encontrar eso. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. De Dios. Porque mira lo que dice aquí. En el Salmo 30, lee conmigo. Versículo 4. O mejor, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Tremenda palabra. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre, hermano. ¿Cuántos le bendicen? A su nombre. En la crisis Dios ve tus lágrimas. Dios ve tus gemidos. Ve el dolor que usted tiene. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Y llora usted. Y lloramos. A su nombre. Pero en la noche dura el lloro. Pero en la mañana viene la victoria y la gloria del Dios Todopoderoso. Ahora estamos al borde de un milagro de Jehová. Alabado es su nombre. A su nombre. Si usted está enfermo, Dios lo puede sanar hoy. Y si usted no tiene la fe, yo la tengo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? Amén. Si usted no cree, yo lo creo. Amén. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Porque por eso Dios nos da esta palabra. Y yo no sé qué usted tiene, pero reciba esta palabra que viene de Jehová. Amén. La crisis que usted está pasando la va a superar. Por la crisis que está pasando, usted va a salir de eso. Alabado es el nombre del Señor. Dios le va a dar la victoria. Alabado es el nombre del Señor. El milagro viene porque Dios lo hará. Alabado es su nombre. Hermano, y Moisés pasó. Y yo le dije: extiende esa vara, hombre. Extiende la vara. Extiende la vara. Envió la vara. Y vino un viento recio. El Salmo 74 dice que el viento le sirve a Jehová. Hubo un viento recio toda aquella noche. Así que hubo una pelea, porque yo entiendo así. Hubo una pelotera allí
entre el mar y el viento. Pelearon una guerra. Porque eso es lo que dice el Salmo 74. Una guerra. Pero el viento le servía a Jehová. Y el viento peleó toda aquella noche contra el mar. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. El viento le decía al mar: ¡abre camino! Y el mar decía: no lo abriré. A su nombre. ¡abre camino! Y el mar decía: no lo abriré. Pero el viento decía: yo vengo en el nombre del Todopoderoso, del nombre de Jehová, abre camino. Y el mar tuvo que abrir el camino para que pasara el pueblo de Dios. Así, hermano, que el milagro que usted necesita, Dios puede usar que le dé la gana de usar. Ahí usó el viento. Todo le sirve a Dios. A Elías lo alimentó con unos cuervos. Le llevaban pan y carne. Y los cuervos son carnívoros. Pero ahí no se comían esa carnecita. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios es misterioso. El milagro que usted espera lo va a hacer Dios. No se ponga a ver las posibilidades. El problema es que nosotros queremos el milagro y empezamos a maquinar cosas y a ver cosas. No. No vea las posibilidades suyas humanas. Simplemente diga: Señor, yo no veo nada. Alabado es el nombre del Señor. Pero yo sé que tú eres grande. Yo no veo nada, pero tú harás el milagro. Alabado es tu nombre. Y Dios usa lo que tenga que usar. Y Dios hace lo que tenga que hacer. Y válgame la expresión. Y empezamos a darle pataletas de abogado. ¿Cuántos alaban? Sí. A tirar para allá y para acá. Y el milagro viene cuando usted menos cree. Pero levántese con esto. El mar se abrió. Pusieron como unos muros a derecha y a izquierda. Y el pueblo empezó a pasar. Este es uno de los milagros más grandes, de las manifestaciones más grandes de Dios. Si Dios abrió el mar rojo, no puede hacerle a usted el milagro que usted necesita. Claro que Dios puede. No solo puede, también quiere. También quiere. Puede y quiere. A su nombre. ¿Cuántos alaban? En Israel empezó a pasar 2 millones de personas. 2 millones. Y los egipcios se metieron atrás también. Y cuando se metieron en el mar, la gente es terrible. Yo mirando la Biblia dije: Señor, pero tú pudiste haber acabado con ese ejército allá. Porque pudo haberlo hecho Dios. Lo dejó. ¿Sí? A su nombre. Pero recuerde que ellos cogieron a Israel cuando estaba esclavizado y ahogaban los niños de Israel en el Nilo. ¿Cuántos han leído eso? Sí, se salvó Moisés por la misericordia de Jehová. Porque también lo pusieron en el Nilo. Ahí se comían los cocodrilos a los niños recién nacidos de Israel. Allí los ahogaban. Y la Biblia dice: con la medida con que mides te mides. A su nombre, hermano. Por eso lo llevó al mar, para darles el castigo que ellos le dieron al pueblo de Dios. A su nombre. Hermano, y empezó Dios a pelear y a trastornar eso. Y voy a terminar, mi Señor, porque voy a orar por los enfermos hoy y por los que quieran un milagro. 26 al 31 y terminamos. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, ahí está el milagro al amanecer completo, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, los caballos y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó
de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo agua por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó a Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Hermano, mire usted. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjate muy bien este grande milagro de Dios. Un milagro gigante. Un milagro gigante. A su nombre. Si tú miras bien el encabezamiento, y voy a terminar con esto, del capítulo 15, dice: cántico de Moisés y de María. Se realizó el milagro, todos los egipcios murieron. Todos murieron. Y finalmente, ya de aquel lado, en la victoria y el milagro completo, se volvió todo una fiesta. Lo que antes había sido tristeza y miedo, ahora se convierte en una gran celebración. Así trabaja el Señor. Así opera el Señor. Colóquese sobre sus pies. Gloria a Dios.